Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre un top con las 10 Targaryen más épicas e impresionantes en los cerca de 300 años de historia tras su llegada a los 7 reinos. La Casa del Dragón, no solo reyes, príncipes o grandes guerreros, también formada por mujeres impresionantes. De hecho, si los Targaryen escaparon de la maldición de Valyria, fue gracias precisamente a una de ellas, Daenerys la Soñadora. Aunque ni mucho menos, Daenerys fue la única en dejar auténtica huella con el paso de los años. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la antigua Valyria, donde los Targaryen no fueron ni mucho menos la casa más poderosa del antiguo feudo franco, algo que quedó de manifiesto cuando estos abandonaron sus posesiones para trasladarse a Rocadragón, el puesto de avanzada que los valirios conservaban muy cerca de Poniente. Una acción que fue considerada por sus rivales más poderosos como un acto de cobardía y una rendición en toda regla. Porque Valyria no conquistó finalmente los 7 reinos cuando tuvo claramente vía libre tras hacerse con casi toda esos. Quizás lo contaremos en otra historia. Aquí es justo donde aparece la primera de esas Targaryen especiales, Daenerys la Soñadora, a la que finalmente no voy a incluir en el top, puesto que no sabemos gran cosa sobre ella al margen de sus sueños proféticos. Unos sueños seguramente claves para el devenir de la Casa del Dragón en lo que queda de historia. Y no solo para su supervivencia inicial al conseguir escapar de Valyria. Según el archimaestre Marwyn, Daenerys dejó escritas todas sus revelaciones en una obra Señales y Portentos. Marwyn asegura que ha encontrado 3 páginas de señales y portentos, unas visiones que dejó escritas la hija doncella de Aenir Targaryen antes de que la maldición cayera sobre Valyria. 3 páginas llenas de revelaciones, seguramente entre ellas también una acerca del príncipe prometido de los Targaryen, o será una princesa. A su vez, tampoco voy a incluir a Saera Targaryen, la revoltosa hija del viejo rey, Jaehaerys I, una princesa capaz de intentar robar un dragón o de desafiar continuamente a su padre, para terminar fugándose de las hermanas silenciosas y labrar su propia historia en las ciudades libres, primero en las casas de placer de Lys y después en Volantis, hasta convertirse en una mujer muy rica y poderosa. Ya tengo mi propio reino aquí, dijo Saera cuando le preguntaron si pensaba regresar a Poniente. De hecho, la princesa nunca regresó a los 7 reinos, pero sí lo hicieron sus bastardos. Y quién sabe si algún otro personaje importante también pudiera aportar la sangre de Saera y la del viejo rey junto a la bondadosa reina Alysanne. Entre las hermanas de Baelor el Santo también surgieron varias princesas muy interesantes, unas Targaryen que fueron encerradas por su hermano el rey en la conocida como la Bóveda de las Doncellas, con el fin de que Baelor no se viera tentado debido a sus encantos, o bien quizás por el temor de Baelor el Santo a que sus hermanas tuvieran descendencia. No hay que olvidar que en primer lugar, Daena la Desafiante terminó siendo la madre de Daemon Fuego Oscuro, el dragón negro, con todo lo que ello significó para el reino y la historia de los Targaryen en Poniente. Daena, una joven intrépida y con un manejo del arco excepcional, como se recoge en el mundo de Hielo y Fuego. La más nombrada de las 3 es Daena, que fue también la más querida, tanto por su belleza como por su indómito valor. Conocidos eran sus artes de jinete y su dominio del arco dorniense, que le trajo su hermano Daeron de sus conquistas. Daena la Desafiante, la hija mayor de Aegon III, el Veneno de Dragón, y Daenerys Velaryon, prima de Aegon IV el Indigno, con el que tuvo su famoso bastardo llamado Daemon, en honor a su abuelo, el príncipe canalla, el azote de su tiempo. Una Targaryen bastante interesante de la que no sabemos gran cosa, eso será material para Fuego y Sangre parte 2.
Seguramente le penalice no haber sido jinete de dragón, pero Daena no tuvo la culpa de que durante el reinado de su padre, Aegon III, los últimos dragones fueran exterminados, pero esa es otra historia. Como tampoco voy a meter en el top a Elena Targaryen, la hermana pequeña de Daena, otra de las encerradas durante años en la bóveda de las doncellas. Alguien que por lo visto quiso recuperar el tiempo perdido y también tuvo un gran recorrido, una princesa bastante inteligente que extendió como nadie la semilla del dragón sobre los 7 reinos, dejando un buen legado, incluso teniendo hijos con Alyn Velaryon, puño de roble. Elaena Targaryen, una belleza que mejoró con los años. Tampoco voy a incluir a la reina Naerys, esposa y hermana de Aegon IV el Indigno, una Targaryen piadosa como otras tantas en la historia de la Casa del Dragón, marcada por la relación con sus hermanos, el Indigno y en especial a Aemon, el Caballero Dragón. Ni a la primera Daenerys, su hija con su hermano Aegon IV, famosa por su matrimonio con Maron Martell y la incorporación de Dorne al trono de hierro. Daenerys, pretendida nada menos que por Daemon Fuego Oscuro, el dragón negro. Más difícil ha sido dejar fuera a Shiera Estrella de Mar, la bastarda de Aegon el Indigno con Serenade Lys. Una Targaryen con un gran potencial, aunque la mayor parte de este sea desconocido para el lector. Más allá de lo poco que sabemos sobre Shiera, es decir, su relación amorosa con su medio hermano, Cuervo de Sangre, y su gran manejo de las artes oscuras, unido a sus supuestos baños de sangre. Shiera, un personaje enigmático, capaz de hablar una docena de lenguas, una de las Targaryen más bellas, con un ojo de cada color, increíble la pareja que formaba con Brynden Ríos, capaces casi de cualquier cosa hasta de superar los límites de su propia mortalidad y llegar hasta los sucesos de Canción de Hielo y Fuego, aunque esa, por supuesto, es otra historia. El tema es que el nivel en el top está bastante alto, para que nos vamos a engañar, ocupado en esencia por 10 jinetes de dragón, las que para mí son las 10 Targaryen más épicas e impresionantes de su historia conocida. Su historia fuera de Valyria. Así arrancamos el top y en el número 10 aparece Rhaenyra, la delicia del reino, con uno de los datos más épicos en la historia de la casa Targaryen. Nada menos que la jinete de dragón más joven de su historia. Rhaenyra, la niñita a la que los trovadores motejaron la delicia del reino. Aunque tan solo contaba 6 años cuando su padre llegó al trono de hierro, era una niña precoz, avispada, valiente y hermosa, como tan solo puede serlo quien tiene sangre de dragón. A los 7 años se convirtió en jinete de dragón al ascender a los cielos a lomos de la joven hembra a la que llamó Syrax, en honor a una diosa de la antigua Valyria. Rhaenyra, la jinete de dragón conocida más joven en la historia de los Targaryen. Gran dato, aunque la parte épica de la delicia del reino termina justo aquí. El resto de su historia ya la conocemos, la heredera legítima de su padre, el rey Viserys I, marcada por su mala relación con su joven madrastra, la reina Alicent Hightower, y por sus 3 hijos bastardos con Ser Harwin Strong. Una Rhaenyra que tuvo que ver cómo su medio hermano Aegon le arrebataba el trono de hierro pese a los deseos de Viserys, y cómo sus 3 hijos mayores fueron muriendo uno detrás de otro, unas muertes que dejaron muy tocada a la antigua delicia del reino. Lo cierto es que una historia, la de Rhaenyra, que recuerda sobremanera a la de Cersei Lannister, ambas obligadas a casarse con quien no deseaban, teniendo a sus 3 hijos fuera del matrimonio, hijos que pese a ser bastardos, en ambos casos aspiraron al trono de hierro. En el caso de los bastardos de Cersei, incluso llegando a ser reyes. 2 reinas recordadas por su nefasto gobierno en Desembarco del Rey, cuando por fin se hicieron con el poder. En el caso de Cersei Lannister, tras la muerte de Lord Tywin, todo un despropósito. En el caso de Rhaenyra, después de que Daemon le sirviera el trono en bandeja, la Targaryen acabó consumida por la paranoia y la venganza.
Ello hasta el punto de que el pueblo de Desembarco del Rey llegó a compararla con Maegor el Cruel. Rhaenyra, la jinete más precoz, pero que durante la danza de los dragones no llegó a utilizar prácticamente a Syrax. Quizás la serie House of the Dragon cambie unas cuantas cosas respecto al personaje en los libros y haga más activa y épica a Rhaenyra, de momento algo que ya se puede ver en su físico, pero a lo que se refiere a fuego y sangre, la antigua delicia del reino acabó sus días comparada con Maegor el Cruel. Y a mí la de Rhaenyra me recuerda demasiado a la historia de Cersei Lannister, aunque sus finales sean muy diferentes, pero ese vídeo de paralelismos ya lo hicimos. Antes de continuar, me gustaría hacer una mención especial a Ortiga, Nettles, la semilla de dragón, capaz de hacerse con el dominio de la bestia salvaje, el ladrón de ovejas, tan solo utilizando su ingenio y la estrategia. Alguien de la que Rhaenyra receló tan solo por su aspecto. No hay más que verla para saber que no tiene ni una gota de la sangre del dragón. Si logró quedar ligada a la bestia fue con sus conjuros, y lo mismo ha hecho con mi señor esposo. Rhaenyra y sus conocidos problemas con los bastardos, salvo que esos bastardos fueran suyos. Avanzamos un puesto y en el número 9 encontramos a Rhaena Targaryen, la hija primogénita del rey Aenys I y Alyssa Velaryon, la mítica jinete de dragón de Dreamfire. Princesa y reina de Poniente, no hay que olvidar que Rhaena fue una de las esposas de Maegor el Cruel, aunque en un primer momento también estuvo casada con su hermano Aegon el Incoronado, príncipe del que su tío Maegor el Cruel dio buena cuenta con Valerion el Terror Negro. Rhaena es por derecho una de esas grandes princesas Targaryen, jinete de dragón, siendo muy joven. Cuando su sobrina Rhaena, con solo 12 años, remontó el vuelo a lomos de fuego en sueño, Maegor se convirtió en la comidilla de Desembarco del Rey. Y es que al joven Maegor le costó montar en dragón, pero solo porque parece que esperó el momento adecuado para hacerse con el más impresionante de todos. En cuanto a Rhaena, fue una princesa muy espabilada, siempre digamos a la altura. Primero al apoyar los derechos de su hermano Aegon el Incoronado y proteger a toda costa a sus hijas, las gemelas Erea y Rhaella. Y después, al aceptar ser una de las esposas de su tío Maegor el Cruel, no es que tuviera muchas opciones, la verdad. Lo cual no impidió a que más adelante Rhaena no dudara en apoyar la causa de su hermano pequeño, el príncipe Jaehaerys, contra Maegor, el que más adelante terminaría convirtiéndose en el mítico viejo rey. Cuando en Desembarco del Rey se tuvo la noticia de que Jaehaerys estaba concentrando sus fuerzas en Bastión de Tormentas, Rhaena Targaryen abandonó a su tío y esposo forzoso, montó en Fuego en Sueño y voló a su encuentro. Se llevó a su hija Erea y a Fuego Oscuro tras robársela al rey de la vaina mientras dormía. Rhaena, la hermana mayor de los grandísimos Jaehaerys y Alysanne. De hecho, a la propia Rhaena se debe la tradición de los Targaryen de dejar en la cuna un huevo de dragón. Cuenta la leyenda que fue la princesa Rhaena quien metió un huevo de dragón en la cuna de la princesa Alysanne, como había hecho con el príncipe Jaehaerys 2 años atrás. De esos 2 huevos nacieron nada menos que Vermithor y Ala de Plata, ahí es nada. Mítica Rhaena en todos los sentidos, no vamos a entrar en sus inclinaciones porque tampoco viene muy a cuento, solo apuntar que Elisa Farman, Alice Colina, sí, la de los huevos de dragón de Daenerys, fue su gran amor, y no precisamente Andrew Farman, su tercer matrimonio. De hecho, a Rhaena corresponde una de las citas más brutales de Fuego y Sangre. Todas las tierras tienen dueño y todos los castillos están ocupados, respondió Rhaena, pero hay uno que tengo derecho a reclamar, más derecho que tú, hermano. Soy de la sangre del dragón, quiero el castillo de mi padre, el lugar donde nací, quiero Rocadragón. Épica Rhaena en su proclama a Jaehaerys, el rey.
Como épica fue su hija Aerea, un verdadero dolor de muelas, más adelante iremos con ella. A pesar de todo, Rhaena jamás dejó de volar en Dreamfire y acabó sus días en Harrenhal. Considerada como una bruja, curioso lo de Harrenhal y las brujas. Pero es momento de seguir y en el número 8 aparece nada menos que Laena, Velaryon por parte de padre, Corlys la serpiente marina, pero Targaryen por parte de madre, Rhaenys la reina que nunca fue. Laena, una joven intrépida cuyos derechos fueron siempre ninguneados como sucedió con su madre. De hecho, la joven Laena fue una de las opciones que se barajaron para volver a casar a Viserys tras la muerte de su primera esposa en Meerrin. Lady Laena Velaryon, una fiera doncella recién florecida que acababa de cumplir los 12 años, heredera de la beldad de los auténticos Targaryen por parte de su madre, Rhaenys, y un espíritu osado y aventurero por parte de su padre, la serpiente marina. Tal como a Corlys le encantaba navegar, a Laena le encantaba volar, y había reclamado para sí nada menos que a la poderosa Vhagar, el dragón más viejo y grandioso de los Targaryen desde el fallecimiento del Terror Negro en el 94 después de la conquista. Laena, una de las inesperadas jinetes de dragón de la anciana Vhagar, y es que la Velaryon no se conformó con montar a cualquier dragón. Si recordamos lo mismo que ocurrió con Maegor y Valerion. Increíble lo de esta Laena, que finalmente no acabó con Viserys, sino con su hermano díscolo, Daemon, el príncipe canalla, formando una de las parejas más increíbles dentro de la historia de los Targaryen, ambos jinetes de dragón de Caraxes y Vhagar, con los que se recorrieron Poniente y las ciudades libres, donde Laena dio a luz a dos gemelas, las auténticas primogénitas del príncipe Daemon, Baela y Rhaena, más madera para el top. Laena Velaryon, épica hasta en el momento de su muerte. Durante sus últimos momentos, se dice, se levantó del lecho, apartó a las septas que rezaban a su alrededor y salió de la alcoba con intención de llegar a Vhagar para volar por vez última. Sin embargo, le fallaron las fuerzas en los escalones de la torre y allí se desplomó. Laena y Vhagar, de no haber perdido la vida dando a luz al hijo contrahecho de Daemon, seguramente no habría existido la danza de los dragones, aunque la antigua dragona de Visenya estaba destinada a otro joven e intrépido jinete. Seguimos con el top y un puesto más arriba, en el 7, aparece Aerea Targaryen, otra princesa de altos vuelos, una de las gemelas de Rhaena y Aegon el Incoronado. Aerea nada menos que la heredera de Maegor el Cruel hasta que el rey tuviera sus propios hijos, cosa que nunca sucedió. Sin embargo, de la misma forma que Rhaena, su gemela jamás llegó al poder, tampoco como heredera de Jaehaerys, ya que este sí tuvo hijos con Alysanne, de hecho, unos cuantos. Una niña en principio muy tímida y asustadiza que con el tiempo se convirtió en todo lo contrario. Y es que pocas dudas de que las gemelas Aerea y Rhaella intercambiaron sus vidas y con ello sus destinos durante su estancia en Antigua para la coronación de Jaehaerys I. Así la revoltosa Rhaella se convirtió en Aerea y la tímida Aerea se convirtió en Rhaella, entregando su vida a la fe de los siete. Aerea, una princesa Targaryen bastante complicada, desafiante y temeraria, tanto que durante su aburrida estancia con su madre en Rocadragón no se le ocurrió otra cosa que buscar a Valerion, el Terror Negro, un dragón que había hecho allí su guarida tras la muerte de Maegor el Cruel, su último jinete. En la Fortaleza Roja, Aerea adoraba a su caballo, a sus perros de caza y a sus amigos. En Rocadragón, los dragones se convirtieron en sus amigos, sus únicos amigos, aparte de Lysa Farman, y empezó a contar los días hasta que pudiera montar en uno y volar lejos, muy lejos. No sabemos cómo lo consiguió, pero Aerea se hizo con el dragón más impresionante en la historia de los Targaryen.
Y de hecho, la princesa voló muy lejos, tanto que Erea fue la primera Targaryen en regresar a Valyria montada en Valerion el Terror Negro después de la maldición. Pocas cosas se antojan más épicas que esto, aunque el precio que pagó la princesa fue muy elevado. Valerion, el único dragón vivo que había conocido el antiguo feudo franco, llevó a Erea a morir a Valyria. Y la prueba de ello es que la princesa regresó a Desembarco del Rey infestada de gusanos de fuego, algo que bien pudo comprobar el Septon Bard. Erea murió con tan solo 14 años, pero desde luego dejó huella en la historia de los Targaryen, de la misma forma que lo hizo otra gemela. En el número 6 aparece Baela Targaryen, digna hija de Daemon y Laena Velaryon. De hecho, Baela fue otra joven princesa que recuerda bastante a la propia Erea, asilvestrada, caprichosa y desafiante, que como ella pasó su juventud en Rocadragón debido en gran parte a que Laena, su madre, murió siendo las gemelas muy jóvenes. Baela Targaryen, jinete de dragón de bailarina lunar, Moondancer, una bestia muy joven cuando llegó la danza de los dragones, aunque lo suficientemente grande para que la hija de Daemon volase muy pronto en su dragona. A Lady Baela le encantaba volar. Desde la primera vez que subió a lomos de bailarina lunar, ni medio año antes, había volado a diario, libremente, a todas partes de Rocadragón e incluso al otro lado del mar, hasta Marca Deriva. Siempre sedienta de aventuras, se propuso averiguar por sí misma la verdad de lo sucedido al otro lado de la montaña. No le daba miedo el caníbal. Según dijo a Sir Robert, bailarina lunar era más joven y veloz, de modo que podría dejar atrás al otro dragón. Dice mucho de Baela que no tuviera miedo del dragón caníbal, pero no fue el viejo dragón el que acabó con la vida de la otra bestia salvaje, el fantasma gris, sino que fue Fuego Solar, el dragón dorado de Aegon II. Y es que fue Baela la que plantó cara al rey Aegon cuando éste intentó tomar Rocadragón por la fuerza hacia el final de la danza de los dragones. Pero lo recibió Baela Targaryen, hija del príncipe Daemon y Lady Laena, tan intrépida como su padre. Bailarina lunar era una hembra joven, verde claro, con cuernos, cresta y alas del color de las perlas. Al margen de las grandes alas, no era mucho mayor que un caballo de guerra y pesaba menos, no obstante era muy rápida. Y Fuego Solar, si bien mucho más grande, aún padecía el lastre del ala deformada y había sufrido heridas recientes causadas por Fantasma Gris. Baela terminó perdiendo ese combate y a su dragona, pero Fuego Solar quedó herido de muerte y el rey Aegon II se partió las dos piernas. No está nada mal para la hija de Daemon, que siguió con vida hasta mucho después, junto a su hermana Rhaena, dejando huella durante la Hora del Lobo de Lord Cregan Stark, la regencia y el posterior reinado de Aegon III el Veneno de Dragón, llegando a contraer matrimonio con su primo Alyn Velaryon, Puño de Roble, aunque no es que éste se mantuviera muy fiel a Baela, pero esa es otra historia. Muy épica Baela, seguramente con una historia en los libros diferente a la que veremos en la serie House of the Dragon, pero dejamos a la hija de Daemon y Laena. Y en el puesto número 5 nos topamos nada menos que con Rhaenys Targaryen, la hermana pequeña de Aegon el Conquistador. Su verdadero amor y con la que realmente su descendencia dio frutos, a diferencia de Visenya y Maegor. Rhaenys, la menor de los tres Targaryen míticos que conquistaron Poniente, fue todo lo contrario que su hermana Visenya. Alegre, curiosa, impulsiva y fantasiosa, no era guerrera, le encantaban la música, el baile y la poesía, y era mecenas de numerosos juglares, titiriteros y cómicos. Si bien que no fuera guerrera, no impidió que Rhaenys fuera la jinete de dragón más activa de los tres, vinculada a la mítica Meraxes, uno de los tres grandes dragones en la historia de los Targaryen.
Y por supuesto, hablar de Rhaenys es hacerlo de la conquista, donde la joven princesa Targaryen fue clave a la hora de hacerse con los 6 reinos, y digo 6 porque Dorne se resistió hasta el final. Aún así, Rhaenys ayudó en gran medida a la caída de Bastión de Tormentas y la casa Durrandon, y de la misma forma participó con Meraxes junto a sus hermanos en el Campo de Fuego, destruyendo a los Gardener y los Lannister, la mayor fogata de la historia de Poniente, o también rindiendo a los norteños de Torren Stark con su sola presencia en los cielos. Otra historia fue la que Rhaenys se encontró en el sur a la hora de lidiar con la princesa de Dorne, Meria Martell, el sapo amarillo. «No lucharé contra vos», dijo la princesa Meria a Rhaenys, «ni me prosternaré. Dorne no tiene rey, decídselo a vuestro hermano». «Eso haré», contestó Rhaenys, «pero volveremos, princesa, y la próxima vez traeremos fuego y sangre». «Ese es vuestro lema», dijo la princesa Meria, «el nuestro nunca doblegado, nunca roto. Podéis quemarnos, mi señora, pero no nos doblegaréis ni nos quebrantaréis. Esto es Dorne y aquí no sois bien recibida. Volved si os atrevéis». Por supuesto, Rhaenys regresó varias veces además a Sangre y Fuego, pero en una de esas ocasiones Meraxes fue abatido en Soto Inferno cuando un escorpión le alcanzó en uno de sus ojos dorados. Sigue siendo objeto de debate si Rhaenys Targaryen sobrevivió a su dragona. Algunos sostienen que cayó de la silla y murió, otros que la aplastó Meraxes en el patio del castillo. Unos pocos aseguran que, aunque no la mató la caída, sufrió una muerte lenta bajo tortura en las mazmorras de los Uller. Es probable que nunca se conozcan las auténticas circunstancias de su final, pero Rhaenys Targaryen, hermana y esposa del rey Aegon I, pereció en Soto Inferno, en Dorne, en el año 10 después de la conquista. Pocas dudas de que el contenido de la famosa carta de Deria Martell hablaba sobre que Rhaenys, aunque muy maltrecha, había sobrevivido a la caída con Meraxes. Pero esa, desde luego, será otra historia. Avanzamos otro puesto y en el número 4 encontramos a la otra Rhaenys, la famosa hija de Aemon Targaryen y Jocelyn Baratheon, la reina que nunca fue. Rhaenys, la Targaryen de pelo negro, la semilla es fuerte, y es que, como sabemos, el oro y la plata siempre cedían ante el carbón. Rhaenys, la mítica jinete de Meleis, con permiso de Alyssa Targaryen, la indómita madre de Viserys y Daemon, a la que finalmente también deseché incluir en el top. Así, a la muerte de su padre, el príncipe Aemon, heredero al trono de hierro, Rhaenys, su única hija, fue ninguneada en sus derechos por el rey Jaehaerys, eligiendo como sucesor a su segundo hijo, Baelon el Valeroso. De la misma forma que más adelante sucedería con Laena y Laenor, los hijos de Rhaenys, con Corlys Velaryon en el Gran Consejo de Harrenhal del año 101. La reina que nunca fue, ese es el título que acompañó a Rhaenys a lo largo de su dilatada vida, hasta que llegó la danza de los dragones, donde los Velaryon y la propia Rhaenys se situaron del lado de Rhaenyra, como no podía ser de otra forma. Una decisión que acabó costándole la vida en la conocida como la Batalla de Reposo del Grajo. Una trampa mortal preparada con ciencia por Ser Criston Cole, donde Vhagar y Fuego Solar esperaban la llegada de Meleis, a pesar de lo cual la épica Rhaenys demostró todo lo que llevaba dentro. La princesa Rhaenys no intentó huir. Con un grito de alegría y un restallido del látigo encaró a Meleis con el enemigo. Si se hubiera enfrentado únicamente a Vhagar, tal vez habría tenido alguna posibilidad, pero contra Vhagar y Fuego Solar al mismo tiempo estaba condenada a perder. Y así fue, Rhaenys y Meleis quedaron destrozadas, no sin antes dejar al rey Aegon II y su espléndido dragón bastante tocados. Muy grande Rhaenys, quedándose a las puertas del top 3. La mujer que pudo reinar vivió sin conocer el miedo y murió entre sangre y fuego.
tenía 55 años. Y justo aquí llegan otras 3 Targaryen impresionantes. En el número 3 encontramos a la increíble bondadosa reina Alysanne, quizás la Targaryen que más huella dejó en la historia de la Casa del Dragón. Alysanne, hija de Aenys y Alysa Velaryon, hermana y esposa del mítico Jaehaerys I el Viejo Rey, con el que tuvo nada menos que 13 hijos. Una increíble y dilatada historia de amor y el reinado más próspero en la historia de los Targaryen en Poniente. Ahí es nada, una Targaryen muy capaz e inteligente, adelantada a su tiempo, que luchó como nadie por los derechos del pueblo, sobre todo los de las mujeres. De hecho, fueron famosas las conocidas por la plebe como las leyes de la reina Alysanne. Entre ellas, la abolición del ancestral derecho de pernada de los señores, todo gracias a la gran influencia que ésta tuvo sobre su hermano y esposo, el rey Jaehaerys. La bondadosa reina Alysanne así fue conocida en los 7 reinos, unas tierras que la Targaryen sobrevoló como nadie, jinete de dragón de ala de plata. Una bestia formidable con la que incluso visitó el norte e Invernalia, donde Alysanne encandiló a los norteños y en particular a Alaric Stark, para más adelante emprender un viaje épico al muro, con escalas en Último Hogar y en Corona de la Reina, entre otras. Un increíble viaje en dragón que terminó con Ala de Plata negándose a continuar. 3 veces sobrevolé con Ala de Plata el Castillo Negro y 3 veces traté de conducirla al norte, más allá del muro. Escribiría Alysanne a Jaehaerys, pero siempre viraba hacia el sur y se negaba a seguir. Jamás pensé que rehusara llevarme a donde yo desease. Me reía al aterrizar para que los hermanos negros no se dieran cuenta de que estaba desconcertada, pero me preocupó y continúa preocupándome. Es decir, parece que Alysanne de alguna forma intuyó lo que estaba por llegar. Y Ala de Plata se negó a continuar sencillamente porque la antigua magia contenida en el muro se lo impidió. La misma razón por la que tampoco podían cruzar los otros, o manos frías. Alysanne Targaryen, una jinete de dragón sumamente experimentada, que de no haber vivido en tiempos de paz, habría sido letal en combate. Pero ese no fue su rol, un rol que sin duda ocupó otra Targaryen impresionante, la que ocupa el segundo puesto en este top, nada menos que Visenya, la hermana mayor de Aegon I, como Rhaenys, también clave durante la conquista de Poniente. El dragón tiene 3 cabezas, aunque muy diferente a su hermana pequeña. Visenya, la hermana mayor, tenía tanto de guerrera como el mismísimo Aegon, tan cómoda con la cota de malla como ataviada con sedas. Empuñaba la espada larga Valyria, hermana oscura, y la manejaba con destreza, ya que se había entrenado junto a su hermano desde la infancia. Visenya, una guerrera temible, de hecho a ella se debe la creación de la Guardia Real cuando le hizo ver por las malas a su hermano Aegon que debía ser bastante más precavido. Por mucho que empuñes a fuego oscuro, sigues sin ser más que un hombre, y yo no puedo estar siempre a tu lado para protegerte. Cuando el rey le recordó que estaba rodeado de guardias, Visenya desenvainó a Hermana Oscura y le hizo un corte en la mejilla antes de que nadie acertara a reaccionar. Tus guardias son lentos y perezosos, igual que te he cortado, podía haberte matado. Necesitas más protección. Una guerrera implacable y además jinete de dragón de la mítica Vhagar, una bestia que hizo estragos ya durante la conquista de Poniente, y eso que todavía no estaba en su prime. Así fue Visenya la que prendió fuego a la flota de los Arryn en la batalla de Puerto Gaviota. Fue Visenya la que arrasó a los Gardener y Lannister en el campo de fuego junto a sus hermanos, y la que después sometió el Valle de Arryn al abordar como si nada el nido de águilas y tomar en su regazo a su joven señor, Ron el Arryn. Gran estilo el de Visenya, hasta para conquistar sutilmente una fortaleza en teoría inexpugnable. En el Reino del Sur, los Targaryen no tuvieron tanta suerte y Visenya tuvo que ver cómo los dornienses salieron con la suya.
No habrá paz sin sometimiento, fueron sus palabras a la llegada de Deria Martell y su famosa carta. Ya tras la conquista y la muerte de Aegon, la reina viuda hizo todo lo posible para que su hijo Maegor fuera rey tras la muerte de Aenys, algo que finalmente terminó consiguiendo, aunque el legado de Maegor el Cruel, de la misma forma que el de Visenya, terminara maldito. Tremendamente épica Visenya, la legendaria portadora de Hermana Oscura y la jinete de Vhagar. Aunque, para ser justos, no tanto como la Targaryen que ocupa el primer puesto de este top. Daenerys de la Tormenta, la hija de Aerys y Rhaella. Y es que hay dos grandes razones que diferencian a Daenerys del resto de las Targaryen de este top. En primer lugar, Dany no nació amparada bajo el poder de la Casa del Dragón. Tuvo que hacerse a sí misma tras la derrota de Rhaegar en el Tridente y la muerte de Aerys II el Rey Loco en la Fortaleza Roja a manos de Jaime Lannister. Condenada a vagar por eso, siendo muy pequeña junto a su hermano Viserys, el Rey Mendigo. Ningún rey le permitió escoger un dragón o puso un huevo en su cuna. A pesar de lo cual, fue Dany la que protagonizó el momento más impresionante de toda la historia de los Targaryen fuera de Valyria. Nada menos que traer de vuelta a los dragones en la pira de Drogo, aprovechando el regalo de Illyrio Mopatis, los huevos de Lysa Farman. Un momento mágico e increíble, algo que ya intentó hacer sin éxito Aegon V en Refugio Estival. Y en segundo lugar, Daenerys ni siquiera necesitó ser jinete de dragón para convertirse en la princesa Targaryen más épica. Eso fue algo que llegó más tarde de forma instintiva cuando Dany quedó vinculada a Drogon en el reñidero de Daznak. Antes, en su periplo por esos, la Targaryen ya había sido capaz de despertar a 3 dragones de la piedra haciendo frente a su destino en la pira de Drogo, pero no solo eso. Además, Dany consiguió escapar con vida de la Casa de los Eternos de Qarth, llevándose consigo todas sus revelaciones. Daenerys capaz de sobrevivir entre los Dothrakis hasta el punto de que los unirá en torno a su causa, pero esa es otra historia. A su vez, en Astapor, Daenerys consiguió hacerse con un ejército de más de 8000 inmaculados gracias a su ingenio. En otro de sus momentos más épicos, esta vez con los bondadosos amos. Es hora de cruzar el Tridente, pensó Dany. Dio la vuelta y regresó a lomos de su plata. Sus jinetes de sangre cerraron filas en torno a ella. «¿Tenéis problemas?», observó. «No quiere venir», dijo Krathnis. «Hay un motivo. Los dragones no son esclavos». Y con todas sus fuerzas le cruzó la cara con la fusta al traficante. Lo que siguió a continuación, eso ya lo sabemos. Daenerys, alguien capaz de poner patas arriba a la bahía de los esclavos en el sentido más amplio y de esquivar como nadie los planes de Illyrio Mopatis. De hecho, al Magister Illyrio pertenece una cita brutal acerca de la propia Dany. Viserys era hijo de Aerys, el Rey Loco, sí. Daenerys es muy diferente. La niña asustada que se refugió en mi mansión murió en el mar Dothraki y renació en sangre y fuego. La reina dragón que lleva su nombre es una verdadera Targaryen. Cuando envié barcos para traerla a casa, puso rumbo hacia la bahía de los esclavos. En pocos días conquistó Astapor, puso de rodillas a Yunkai y saqueó Miren. Daenerys, una Targaryen diferencial, capaz de despertar a los dragones de piedra y de resistir el fuego. Primero en la pira de Drogo, un momento mágico, pero después en el reñidero de Daznak, cuando Drogon le dirigió una llamarada de fuego dragón para dejarla calva por segunda vez. Tan diferencial que podría tratarse del príncipe prometido de los Targaryen, algo de lo que el maestre Aemon se dio cuenta en sus últimos momentos de vida. A nadie se le ocurrió buscar a una chica, dijo. Se nos prometió un príncipe, no una princesa. El idioma nos tuvo sobre una pista falsa durante un milenio. Daenerys es la enviada, nacida entre la sal y el humo. Los dragones lo demuestran.
Pocas dudas de que Daenerys es la Targaryen más épica e impresionante con diferencia, independientemente de lo que ocurra en lo que nos queda por saber dentro de su historia y regreso a los Siete Reinos para hacer frente a su destino, y ello solo desde el mismo momento en que la noche cobró vida con la música de los dragones.